distancia nos mete hacia adentro y guardamos las alas sin más intención que cuidarlas. Volar sin miedo nos lanza a vivir y colmar esperanzas. Nos lleva hacia otros y a sueños que alcanzan tan solo quien estrena sus alas. Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día. Es quererme como soy y respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría... La falta de un reconocimiento sincero, dolorido y llorante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros, ya que no le deja espacio para provocar ese bien posible que se integra en un camino sincero y real de crecimiento. Pues vivir sin arriesgar es embalsamar la vida, no perder y no ganar, por no errar es cobardía. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco comienza un domingo más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que intento profundizar en el Evangelio que escuchamos cada domingo, desde unas claves de lectura que nos ayuden a comprender las llamadas que nos hace, y así vivir una espiritualidad más profundamente humana que nos identifique con lo que Dios está siendo en nosotros. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Estamos en la semana 30 del tiempo ordinario y el Evangelio es de San Lucas, que nos invita a orar con humildad. Nos dice así: Jesús dijo una parábola para algunos que confiaban mucho en sí mismos, considerándose justos y por eso despreciaban a los demás. Les dijo: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De niños se nos decía, y así lo pone en el catecismo, que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Pero, ¿quiénes eran los buenos y quiénes los malos? Seguro que como nuestra forma de pensar es con frecuencia muy distinta a la de Dios, es probable que los que Dios considera buenos y malos no coincidan con los que nosotros juzgamos como tales. Algo de esto se deja ver en la parábola del fariseo y el publicano. Un niño pequeño, cuando hace una trastada, es frecuente que se excuse diciendo: «Mamá, yo no he sido». Esta tendencia innata a declararse inocente influyó en la redacción del capítulo 150 del Libro de los Muertos, una de las obras más populares del antiguo Egipto.
Es lo que se conoce como la confesión negativa, porque el difunto iba recitando una serie de malas acciones que no había cometido. Algo parecido encontramos también en algunos salmos. Por ejemplo, en el Salmo 26, que dice: «Yo no me siento con gente falsa, con los clandestinos no voy. Detesto la banda de malhechores, con los malvados no me siento». Pero existe también la versión positiva, donde la persona enumera las cosas buenas que ha hecho. Encontramos un espléndido ejemplo en el libro de Job, cuando el protagonista proclama: «Yo libraba al pobre que pedía socorro y al huérfano indefenso. Recibía la bendición del vagabundo y alegraba el corazón de la viuda. De justicia me vestía y revestía. El derecho era mi manto y mi turbante. Yo era ojos para el ciego, pies para el cojo. Yo era el padre de los pobres y examinaba la causa del desconocido. Le rompía las mandíbulas al inicuo para arrancarle la presa de los dientes». Esto es lo que dice el fariseo de la parábola: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». Si el fariseo hubiera sido como Job, se habría limitado a las palabras finales: «Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». Pero al fariseo lo come el odio y el desprecio a los demás, a los que considera globalmente pecadores, ladrones, injustos, adúlteros. Solo él es bueno y considera que Dios está por completo de su parte. En el extremo opuesto se encuentra la actitud del publicano. A diferencia de Job, no recuerda sus buenas acciones, que algunas habría hecho en su vida, y a diferencia del libro de los muertos y algunos salmos, no enumera las malas acciones que no ha cometido. Al contrario, prescindiendo de los hechos concretos, se fija en su actitud profunda y reconoce humildemente, mientras se golpea el pecho: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». El publicano de la parábola muestra una gran humildad. No dice: «He hecho algo malo». No necesita que nadie le abra los ojos. Él mismo se reconoce pecador y necesitado de la misericordia divina. Al final de la parábola, Dios emite una sentencia desconcertante. El piadoso fariseo es condenado, mientras que el publicano pecador es declarado inocente. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Lo más normal del mundo sería alabar al que era bueno y criticar al malo, pero a los ojos de Dios todo es diferente. Dios es el mismo para los dos. Uno suplica que le acepte a pesar de sus fallos, mientras que el otro cree tener a Dios de su parte porque lo merece por sus obras. ¿Debemos decir en contra del catecismo que Dios premia a los malos y castiga a los buenos? ¿O más bien debemos cambiar nuestros conceptos de buenos y malos y nuestra imagen de Dios? Dios está cerca de los dos, pero el publicano reconoce que la cercanía de Dios
es debida solo al amor incondicional, mientras que el fariseo cree que Dios tiene la obligación de amarle porque se lo ha ganado. El publicano está más cerca del ser de Dios a pesar de sus pecados, porque todo lo espera de Él. Dios me está aportando lo que soy desde antes de empezar a existir. Es ridículo pensar que pueda merecerlo. Lo que sí puedo y debo hacer es responder conscientemente a ese don y tratar de agradecerlo, desplegándolo en mi vida. Esto debe tener consecuencias en mi relación con los demás. Amar al que se porta bien no demuestra nada, es lo que hacemos todos, pero tenemos que superar esa actitud. Si me porto humanamente con aquel que no se lo merece, daré un salto de gigante en mi evolución hacia la plenitud humana. Ser más humano me hace a la vez más divino. Cada oración manifiesta la idea de Dios que tienen uno u otro. Para uno se trata de un Dios justo que me da lo que merezco. Para el otro, el publicano, Dios es amor que puede llegar a mí sin merecerlo. Pero ojo, porque todos estamos más cerca del fariseo que del publicano. ¿Alguien imagina a Jesús haciendo la oración del publicano o del fariseo? El desaliento que, como al publicano, a veces nos invade, es un desenfoque espiritual. Nada tienes que conseguir, Dios ya te lo ha dado todo. No tengas miedo a fallar. Tu ser profundo no lo puede malear nadie, ni siquiera tú mismo. Tus fallos solo demuestran que no has descubierto todo lo que eres. Tus limitaciones no pueden malograr tus posibilidades de ser. Cuando te sientas abrumado por tus fallos, tienes que descubrir que para Dios eres siempre el mismo, único, irrepetible, necesario para el mundo y para Dios. La autoestima es imprescindible para poder desarrollar lo que verdaderamente eres en lo más profundo de tu ser. Pero esta autoestima nunca puede apoyarse en las cualidades que crees tener o no tener, porque son accidentales, porque te llevarán a una rotunda ansiedad. Aún hay otro aspecto que se deriva de la parábola que hay que comentar. En la medida en que nos adentramos en el conocimiento de nuestro mundo oculto o inconsciente, caemos en la cuenta de un hecho singular. Lo que nos parece ver en los otros dice más de nosotros mismos que de ellos. El motivo es que, de manera inconsciente, proyectamos fuera de nosotros lo que se mueve en nuestro interior. El fariseo que aparece en la parábola de Jesús ve en el publicano aquello que está reprimido en él mismo, en su interior. Quien acusa a los demás de ser ladrones, injustos y adúlteros, desconoce que en su interior habita un pequeño yo igualmente ladrón, injusto y adúltero, aunque nunca llegue a activarse. No lo ve porque se halla absolutamente identificado con su falso yo que se empeña en construir. La construcción de un yo ideal
constituye un mecanismo de defensa con el que buscamos obtener reconocimiento y valoración, incluso justificarnos a nosotros mismos. Pero se hace a un precio muy alto, ya que requiere negar parte de nuestra propia verdad y nos hace vivir en la apariencia, siempre artificial. El resultado es que en la práctica nos aleja al mismo tiempo de nosotros mismos, porque vivimos para la imagen que queremos vender, y nos aleja de los demás, con quienes nos comparamos constantemente. Mientras sueña con subir a un pedestal que le obtenga reconocimiento, el yo ideal termina devorando a la persona, al dividirla interiormente, haciendo imposible la experiencia de unificación y armonía. Ahí muestra su verdad la conclusión de la parábola. Únicamente la aceptación de nuestra verdad completa, que al bajarnos del pedestal nos hace humildes y en consecuencia humanos, nos permitirá bajar a casa reconciliados y justificados. Antes de terminar, os leo otro texto del jesuita Juan Macià, de su libro Vivir, espiritualidad en pequeñas dosis. El de hoy se titula Sin que la lluvia me derrote. Sin que la lluvia me derrote, ni me amilane el viento, ni sucumba a la nieve ni el estío, firme de cuerpo, sin ambición ni ira, pleno de calma y gozo, me bastan 4 cuencos de arroz al día, miso y un poco de verdura. Sin aferrarme al propio sentimiento en nada, solo con ver, escuchar atentamente y comprender sin olvidar. A cobijo de la floresta de los pinos, en mi choza con techo de paja. Si en el este hay un niño enfermo, ir a cuidarlo. Si en el oeste una madre fatigada, acudir en su ayuda de acarrear las gavillas. Si en el sur un moribundo, acompañarle, que no tenga miedo. Si en el norte una niña con litigio, sugerir que lo dejen, que no vale la pena. Llorar en tiempo de sequía, pasear errante en tardes de verano, sin tomarme a mal que me tilden de ingenuo, sin elogios ni molestar a nadie. En tal persona quiero convertirme. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre amor, nos decía San Francisco de Asís. Termino así el programa de hoy agradeciendo al equipo de Ñ Radio el hacer posible que se escuche por las ondas y en las diversas plataformas. Que tengan todos un buen domingo y una feliz semana. Os dejo con otra canción de Salomé Arricibita, No entendemos. Cuanto más lo pienso y más le doy vueltas, cuanto más lo intento, más me doy cuenta, en realidad
pasamos la vida queriendo entenderla en lugar de vivir con bondad, confiar en su fuerza. Cuanto más lo veo, más me convenzo a diario que el amor al estilo de Dios es revolucionario, que no hay precio ni nada que pueda comprarlo y que no valoramos igual lo que es regalado. No entendemos que el amor es gratis, no entendemos que en realidad la felicidad sería más fácil con dejar a Dios ser Dios, con no intentar atrapar su voz, encerrándola en leyes y ritos, o en esta canción. No entendemos la bondad del amor, no entendemos que solo ser justo no es ser como Dios, que la justicia no es siempre lo bueno, que sus caminos no son los nuestros, sencillamente los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. No entendemos, pero Dios ya cuenta con eso.